Yo creo que la mayor parte del tiempo sí que soy feliz. Lo intento. Es algo que se puede aprender. Eso es lo que intentamos hacer en Desata tu Potencial, ayudar a que las personas aprendan a ser felices, ¿no? Tenemos muy claro que tenemos que aprender una carrera, que tenemos que aprender a cuidar nuestro pelo, a cuidar nuestro cuerpo, pero no cuidamos esa parte de nuestra personalidad o de nuestro estado de ánimo. Lo tenemos como un objetivo, pero no lo trabajamos. Entonces, bueno, pues hay que hacer algo ahí y cada vez soy más consciente de eso. Entonces, cada vez soy más feliz o así me siento, por lo menos. ¿Qué es ser feliz? Bueno, yo creo que es una pregunta, la verdad, que bueno, muy filosófica, está muy abierta a muchos temas, pero yo creo que empezaría diciendo que la felicidad... Yo siempre recordé una frase que no sé a quién atribuírsela, una sentencia, un aforismo que decía que nunca serás feliz si eres esclavo de tus pasiones, víctima de tus emociones y prisionero de estúpidas esperanzas, ¿no? Entonces yo creo que esto que parece que se queda ahí, ¿no? Siempre me marcó, siempre la llevé presente, ¿no? Y en momentos en los que padecía alguna de estas tres cualidades, siempre me la recordaba y siempre me funcionaba, ¿no? Porque, bueno, ahora más adelante, si queréis un poco traspasar esta breve introducción, pues yo la podré más o menos ampliar y dar mi opinión y mi postura sobre lo que puede ser la felicidad, ¿no? Pues yo pienso que ser feliz es un trabajo diario y constante. Yo pienso que la felicidad no se descubre en el momento, no se descubre cuando nosotros estamos desconectados de la realidad. Se descubre en el momento que vamos caminando, conforme la vida se va desarrollando. Pienso que la felicidad hoy en día se vende como algo que se puede conseguir rápidamente y de manera instantánea. Y creo que a lo largo de la historia esto se ha venido demostrando, pero sobre todo creo que la felicidad y ser feliz es un reto constante, no diario, sino constante. Y creo que, como bien decía Juan Carlos, descifrar lo que es la felicidad es algo filosófico, algo muy complejo, porque no se alcanza a deslumbrar lo que puede llegar a significar. Hay quien dice que es una decisión, ¿no? La felicidad es una decisión. Yo creo que hay que definir, ¿no? Quizá lo que es la felicidad, ¿no? Yo creo que es un concepto ambiguo, como he dicho al principio, ¿no? Filosófico, donde se ha debatido siempre mucho y hay muchos tratados, muchos escritos sobre la felicidad, igual que la libertad, igual que el amor, igual que tantos otros, ¿no? Yo creo que la felicidad al día de hoy, ¿no? Y yo creo que también en la antigüedad quizás se confundió, que hay diversas posturas que defienden esto que voy a decir, ¿no? Que se confundió con la satisfacción, ¿no? Y yo creo que hay que preguntarse a cada uno lo primero, qué es lo que entiende por felicidad. Y a partir de ahí podemos, ¿no? Cada uno también o buscarla o aceptarla o ¿no? ¿Qué pensáis vosotros? No sé si Raquel. No, habla. Yo creo que tiene que ver un poco con... Ahora, yo me voy refiriendo a lo que he dicho al principio, ¿no? Nunca serás feliz si eres víctima de tus pasiones, no, esclavo de tus pasiones, víctima de tus emociones o prisionero de estúpidas esperanzas, ¿no? Las expectativas son muy importantes. Sí. Si tenemos unas expectativas inalcanzables, unas expectativas que son irreales, eso nos va, en ese punto de esa sentencia, nos va a causar mucha insatisfacción en la vida. Nos vamos a frustrar, nos vamos a sentir no felices, ¿no? Entonces, una de las claves, pienso yo, es rebajar, ¿no? Esas expectativas. No hacerlas quizá a tan largo plazo, no hacerlas estúpidas, no hacerlas tan a largo plazo y sin embargo sí que traerlas algo más alcanzable. Sí, a un objetivo, no una expectativa. Y al corto plazo, ¿no? Sí. Yo creo que la felicidad está más en quitar que en poner. O sea, en quitarnos miedo, sobre todo.
en quitarnos pues eso, expectativas también, como decía Juan Carlos, en quitarnos presión, en quitarnos preocupaciones, en quitarnos traumas o dolores antiguos. Creo que hemos nacido para ser felices, entonces cuando nos desprendemos de todo eso, cuando somos capaces de ese desprendimiento y la confianza en nuestra capacidad y en nuestro futuro, creo que es cuando encontramos la felicidad. Es a menos, la felicidad es a menos. A mí me gustaría añadir que desde un sentido práctico, sí, yo pienso eso, que hay que quitarse esos miedos, hay que quitarse esas barreras que te pueden crear las expectativas de la vida, pero también pienso que si cogemos la felicidad, como decía Juan Carlos, o como estábamos viendo desde el punto de vista filosófico, que tiene una perspectiva mucho más global, que va a la raíz del mismo ser humano, que el ser humano se pregunta quién es y por qué está aquí. Y la felicidad, yo creo que engloba un nivel de conciencia mucho mayor. Se puede llegar a un nivel de conciencia mucho mayor de quién eres y por qué estás aquí. La felicidad englobaría todo aquello que a lo mejor hacemos para darnos cuenta de quién somos. Me gusta. Pienso que desde una postura a lo mejor más baja a nivel del ego, de lo que nosotros queremos desarrollar porque la misma exigencia de la vida nos lo pide, desde el punto de vista de la persona, situándose a largo plazo, la felicidad ha de ser algo que nos ayuda a descubrirnos a nosotros mismos, que nos haga darnos cuenta. En el momento que lo asumes como tu propia responsabilidad y tú eres el protagonista, no puedes echar la culpa a nadie, no puedes. Podemos depender de los demás para muchas cosas, pero no podemos permitir que nos reste felicidad, que una persona no quiera estar conmigo o no quiera acompañarme al cine o el día que yo he decidido, lo que sea. Es un poco las expectativas que decía Juan Carlos. O sea, yo dependo de las personas para muchas cosas, pero no me puede hacer infeliz que una persona no esté de acuerdo conmigo o algo así. Yo tengo que aprender a tomármelo y a ser feliz sola también. Aprender a ser críticos con uno mismo, aprender a ser crítico con lo que nos rodea, con lo que nos venden también, porque hoy en día se vende la felicidad como algo instantáneo y de alguna manera eso queda en nuestra propia conciencia grabado y muchas veces no tenemos el tiempo porque de alguna manera también nos lo roban y sería importante buscar la felicidad desde un punto en el que podamos estar tranquilos, serenos, buscar la felicidad desde la serenidad, desde la tranquilidad, desde el encuentro con uno mismo, para que todo aquello que nos rodea seamos conscientes y poder dominarlo, como decían los grandes filósofos, que de alguna manera son coetáneos a nuestra vida, pero parece que estuvieran lejos, pero no hace tanto que estaban aquí con nosotros y siguen en los libros. Bueno, depende, porque la autorrealización desde el punto de vista humanista muchas veces viene sesgada por los propios estadios de la realización que los propios humanistas pusieron. Entonces, no se contempla el que entre un nivel y otro, a lo mejor la persona haya podido saltar del nivel más bajo al nivel más alto en un paso. O, por ejemplo, que una persona se sienta autorrealizada simplemente con las cosas más simples o las más básicas. Esto no lo contempla el humanismo. El humanismo está muy ligado a una cultura de lo que se ha de comprar, lo que se ha de vender, lo que se ha de obtener y tener. Y yo soy autorrealizado cuando he conseguido todo eso, todas esas etapas. Y si no he conseguido todas esas etapas, entonces, ¿qué soy?
ahí va el problema que nos engloba a nivel práctico, este tipo de pensamientos, que sí, son muy bonitos en primera instancia, pero podríamos decir que son es un pensamiento un poquito infantil. Tenemos que entender el contexto sociocultural, temporal, en el que nos movemos, ¿no? Que todo está invadido, ¿no? Por la sociedad de consumo, el mercantilismo. Ha extendido desde hace ya muchos años, extendió sus tentáculos y lo ha contaminado todo, ¿no? Y de alguna manera se ha metido, ¿no? Quien ha visto, bueno, el marketing, ¿no? La publicidad, la psicología, ha hecho mucho daño en esto porque se ha metido con el tema marketing, en el consumo, y quien no ha visto esos anuncios, ¿no? Donde ya se asocian, ¿no? Bueno, ahora hace poco una conocida entidad bancaria veía vídeos que ponen, creo que en el YouTube, como entradilla, como publicidad, donde solamente ponen el logotipo, ¿no? y sale pues algún coaching, algún psicólogo hablando sobre un concepto, ¿no? De autorrealización, de tal y cual, ¿no? Pero siempre patrocinado ¿no? Para que asociemos de alguna manera, y también pues lo que decía Álvaro, ¿no? Que señal de éxito. Exacto, nos hagan seguir. Hay que tener mucho cuidado porque eso también nos hace seguir como el perro, ¿no? Detrás de la carrera de galgos, detrás de la liebre, detrás de ese cebo, ¿no? Que entonces se utilizan. Es una manipulación, yo creo que un tanto maliciosa, ¿no? Un poco demoníaca, ¿no? Se utilizan conceptos que son para la autorrealización, sutil. Porque más personal, más la espiritual, íntima, a la que todos, de alguna manera, estamos destinados. En psicología ha habido mucho debate sobre esto, porque quien no ha oído la pirámide de autorrealización de Maslow, donde bueno, ya te presuponen que tienes que pasar por una serie de pasos y tiene que ser eso, ¿no? Sí que es verdad que pareciera, ¿no? Porque, por ejemplo, en la pirámide de Maslow te pone como primera base pues tener todas tus necesidades físicas, tener dinero, tener un cierto dinero para cubrir, y a partir de ahí pasas al escalón. Pero ¿qué pasa? Que si yo no tengo dinero, no tengo derecho tampoco a sentirme feliz. Entonces eso parece como que nos condicionara, y yo pienso que no. Yo pienso que hay gente que, si ahora nos vamos ahí al Turia, o me voy a aparcar un coche muchas veces en Valencia, que está pues el típico gorrilla, ¿no? Y yo el otro día estaba aparcando y no por el otro día, sino muchas veces, y me fijo, son felices. Y dialogo muchas veces con ellos, les doy la moneda, y yo a esas personas diría, son felices. Sí. Y no tienen ni a lo mejor seguridad social, ni tienen todas las condiciones cómodas en las que vivimos en esta sociedad. Entonces ahí ese concepto de autorrealización de Maslow, que tienes que pasar una serie de pasos, parece que se desmonta un poco, ¿no? Sí. Yo personalmente creo que autorrealización, o sea, la propia palabra lo dice, es auto y realización. Yo decido en qué me realizo, ¿vale? El éxito social es el que está definido a través de la publicidad o a través de nuestros padres, nuestra escuela, nuestros psicólogos, el que no tenemos implementado, ¿no? El que tenemos impuesto y al final es hacia donde lo buscamos, pero no nos tomamos este tiempo de decir, bueno, ¿quién quiero ser yo? Porque yo a lo mejor quiero tener un huerto en el monte, o a lo mejor quiero ser campeón olímpico. Yo tendré que tomar esa decisión y luego ser consecuente. Pero eso, Raquel, tiene que ver mucho con lo que estábamos hablando antes. Es decir, la responsabilidad. La responsabilidad y entender una cosa. Las personas, cada uno tenemos nuestro propio camino. Nuestro propio camino. Y que lo podremos compartir con unos, con otros, pero nuestro propio camino. Y eso, entender eso, inmiscuye una responsabilidad, una responsabilidad de acción. Y entonces a partir de ahí surge la autorrealización. Pero primeramente pienso yo que tiene que haber un autoconocimiento, un dejarse no condicionar por el ambiente para averiguar ese camino. Una vez que averiguamos ese camino, podemos ser genuinamente y auténticamente felices. Ese es el porque trabajo que nos queda no por hacer. podemos ser felices de postín, podemos ser felices de reír. Mucha gente ha asociado con la simpatía, el reírse, ¿no? Y como psicólogos sabemos que muchas veces hay depresiones encubiertas que se encubren dentro de una persona que está sonriendo y está contando chistes, y para mucha gente que a lo mejor no pueda entender, cree que es feliz. Y a lo mejor se encierra una infelicidad profunda, ¿no? En esa persona. La felicidad en sí misma no es
no es el camino, sino que o sea, la búsqueda de la felicidad no es el camino para encontrar la felicidad, sino darse cuenta de lo que te toca vivir en el momento presente viene a representar muchas veces lo que es la felicidad. Y algo que decía antes Raquel, que es muy importante, descubrir quiénes somos, descubrir por qué estamos aquí, que lo he dicho antes. Creo que esa es la manera de buscar la felicidad. ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué somos? ¿Qué es lo que queremos hacer con nuestras vidas? Sí, pero eso tal vez a lo mejor no es algo que pienso yo ahora, ¿no? Porque estamos desarrollando todos estos conceptos. También eso es un camino. Es decir, que yo creo que también es un lanzarse en el camino. También me voy conociendo en el camino, pero debemos de entender que tenemos que conocer ese camino. Pero lo importante es la pregunta, no la respuesta, sino preguntárselo. Y realmente, a lo mejor desde un punto de vista filosófico, lo que a lo mejor queremos pretender aquí es que la gente que nos escucha, que se dé cuenta de que hay que preguntárselo, que hay que llevar a conflicto para encontrarse a uno mismo. Pero fíjate qué interesante, perdonad, que dice ahí, que es muy de Gandhi, ¿no? Porque no sabía yo que Buda había dicho esa frase, que Gandhi dice, no hay camino para la paz. Dice, no hay camino, la felicidad es el camino. Fijaros, eso viene de Buda, ¿no? Es algo muy profundo, qué incompatibilidad con el sistema de valores que tenemos ahora, que no te habla del camino, te habla del objetivo. Es decir, cuando consigas eso, vas a ser feliz. Te lo está diciendo de manera subliminal. Todo el marketing, toda esta sociedad tan americanizada ya que tenemos ya, que la asumimos como propia. Es decir, que en el camino, en el proceso, como decía Álvaro, ¿no? En el ir descubriendo, ir entrando con esas preguntas, ir entrando en ese proceso que es infinito, porque es infinito, pero ese proceso nos va desarrollando y nos va haciendo ser felices, porque la felicidad no es un objetivo, ¿no? Es un estado que vamos viviendo, vamos desarrollando, y la felicidad no es tal vez a lo mejor la satisfacción de las cosas inmediatas y materiales, ¿no? Seguro, ¿no? Yo me acuerdo de Aristóteles, ¿no? De cuando estudiaba filosofía, que es algo, parece que muy sencillo, que es esa frase de en el punto medio está la virtud, ¿no? Y la virtud para Aristóteles era la felicidad también, ¿no? Alcanzar la virtud, ¿no? El camino correcto. Y la virtud es el punto medio, ¿no? Como dice, ¿no? No irnos a los extremos. Tal vez porque vivimos una época de extremos, a veces se puede cometer el error, pienso yo, de irse también a otra parte de extremos, ¿no? El caso típico, la persona como hemos tenido aquí en Valencia, que no me acuerdo, ese político que corrupción, dinero, bueno, todo por los aires, y de repente, bueno, se vuelve en el más hippie, en el más me voy a la India o me voy donde sea, y que ese proceso lo tenemos muchas personas. Sí, es decir, correcto. Nos hartamos, nos metemos tanto en algo creyendo que buscamos la felicidad, que encontraremos la felicidad, no la encontramos y nos vamos para atrás. Pero yo pienso que hay que ajustarse, es decir, no a lo mejor, pero sí que tener unas ciertas condiciones, ¿no? Hay que tener mesura, hay que tener un cierto dinero, porque en este mundo el dinero no da la felicidad, pero yo pienso, en la pobreza menos. ¿Se puede ser feliz siendo pobre? Sí, pero vas a tener más dificultades. También teniendo mucho dinero puede que seas, o casi siempre, las personas podemos experimentar una gran infelicidad e insatisfacción por no estar ante, que creo que si queréis podemos entrar a hablar esto, que me parece súper interesante y viene muy atado, es decir, porque podemos tener el problema de caer en el hedonismo, ¿no? De pensar de que buscando satisfacciones y placeres vamos a ser felices, ¿no? Sí, la vida no nos plantea un reto, y la vida sin reto a veces pierde el sentido. Claro, sin dificultades. Sin dificultades. Mira, yo esta mañana... Bueno, ya hacía tiempo que la había leído y puse una frase en el WhatsApp que me la puse, ¿no? Esa de Sigmund Freud, que dice: he sido un hombre afortunado en la vida porque nada me fue fácil. Y esto me hace recordar a lo que decía Kant, ¿no? Descubrí una paradoja. Decía, el ave va volando
y contra el viento, y aquello que contra lo que lucha para no ser zarandeado es lo que, sin embargo, también le hace sostenerse, ¿no? Porque si no existiera ese viento, caería el pájaro, Claro. ¿no? Entonces esas dificultades... Que aparte de ser una decisión, como he dicho antes, creo que es una obligación de cada uno y creo que es el objetivo final de cada una de nuestras vidas, encontrar qué nos hace felices, porque al final lo que nos hace felices es para lo que estamos preparados y es lo que mejor vamos a saber hacer y lo que más podemos aportar al mundo. Entonces creo que sí, creo que es una obligación y creo que tenemos que ser responsables de nuestra felicidad. Sí, pero deber ser, más que deber ser, es también debería haber dicho ahí Kant, era, ¿no? Sí. Yo creo que debería haber completado esa frase de decir, y deber saber cómo. Claro. Porque, claro, el proceso ya todos nos queremos, nos yo lo creo deja a que, nosotros. como decía Séneca, o como han dicho todos queremos ser felices. No, nadie quiere Sí. ser, pienso yo, Sí, infeliz, pero ¿no? lo que pasa Pero es que ¿cómo y qué es ser feliz? ¿No? Tendremos que saber primero qué y luego el cómo. Bueno, estos son y filósofos lo que nos plantean. Lo bonito de la filosofía es que no se queda en la academia, sino que plantean preguntas a la humanidad y plantean preguntas a cualquier ser humano. Entonces, esta pregunta va hacia todo el mundo. Como decía Kant, ¿no? De que es un deber. Es un deber ser felices. Es un deber, la pregunta es, ¿cómo lo hacemos? Entonces, la pregunta no es que te venga impuesto el que debas ser feliz, sino que te tienes que preguntar el cómo hacerlo. Porque seguramente ahí encierra la respuesta, la responsabilidad de la que hablábamos, el darse cuenta. Y luego algo que no hemos hablado, el darse cuenta no solo de lo que nos toca vivir a nosotros, sino lo que le toca vivir a las personas que nos rodean. Vayámonos a efectos prácticos, como hemos dicho, pues ese gorrilla que hay en la calle, esa persona que está ahí cerca, tu familiar, que la felicidad no es algo solamente de un ser humano y de un individuo solo, es algo que se encuentra en común con otras personas, y que te va a tocar desarrollarla en un medio en el que no vives solo. Un poco por salir de lo teórico, más a lo práctico. Tenemos que encontrarnos a nosotros mismos junto con otras personas y darle ese sentido junto con otras personas o junto con un medio que nos rodea. Igual podemos estar solos en la montaña como ermitaños y ser felices, pero con el entorno que nos rodea. Ese es el reto, lo que nos toca vivir en el momento presente y también a lo largo de nuestra vida, tomando conciencia. Pero también esto pienso ahora, que encierra también una trampa, ¿no? Porque, como hablábamos al principio, las expectativas. Pero también, claro, podemos caer, si tenemos la expectativa de ser feliz, ¿no? Y entramos en el camino y queremos conseguir la felicidad, pues ya, claro, nos podemos empezar a preguntar, oye, pues no soy feliz. Yo creo que ahí ya se envicia la cosa. Aristóteles lo decía. Aristóteles decía, se puede conseguir la felicidad siempre y cuando no nos preguntemos si somos o no somos felices. Entonces, eso habla de rebajar, pienso yo, las expectativas. Habla mucho de la atención. Eso me suena mucho a lo que trabajo en psicología en la consulta, que les hablo de la interferencia a los pacientes. Cuando tú fijas demasiado la atención en algo, resulta que no te puedes concentrar, porque eso es lo que te está fijando con la atención, te está interfiriendo para que vivas lo que tienes que vivir en ese momento. Así como cuando estás haciendo algo y un pensamiento también te interfiere y te perturba desde fuera. Eso es otro tipo de interferencia, que es la más común, cuando viene un pensamiento o algo que no tiene nada que ver con lo que estás haciendo y te descentra. Y bueno, yo creo que un poco estamos hablando siempre y estamos en la tónica de buscar el equilibrio, al fin y al cabo, que es lo que muchos filósofos dieron como respuesta, pero los filósofos tengamos en cuenta que ninguno dio una respuesta, sino daban axiomas en torno a preguntas y seguían preguntándose, porque ahí está la filosofía, en preguntar y preguntar, porque la respuesta, al fin y al cabo, no nos da un punto de vista crítico, nos da un punto de vista cómodo.
Si tenemos ya la respuesta, ya no vamos a actuar, a movernos. Necesitamos movimiento y para hacer movimiento, para movernos, no tenemos que tener la respuesta, sino tenemos que plantearnos la pregunta. Pero yo creo que debemos de volver a lo que estábamos hablando al principio. Yo creo que para ahondar bien y dar más o menos en el clavo de ese camino, no en el clavo de lo que es la felicidad, porque la felicidad es, cada uno tiene una felicidad y un camino, ¿no? Se tiene que meter más en el punto de esa autorrealización, de eso que es más personal, más individual de cada uno. Por lo tanto, si bajamos el nivel de felicidad a algo más inferior, caemos en lo que es la satisfacción, ¿no? Me siento satisfecho, soy feliz. Me compro esto, soy feliz. No siento dolor, soy feliz. Pero yo, que he vivido también con gente y he atendido gente, por ejemplo, que estaba en la pobreza, que estaba en la más última de las miserias, como he podido vivir en algún país del mundo, y yo he visto que eran felices. Es decir, en ese momento me estaban... Y aquí también, cuando había gente que estaba al borde de la muerte y estaban felices y lo estaban perdiendo todo. Entonces yo creo que hay una felicidad de índole superior, una felicidad de índole trascendental, que es a la que de verdad pienso yo que debemos aspirar. Sí, y que aspiramos todos en el fondo, ¿no? Lo que pasa es que mientras tenemos vida, tenemos esperanza, tenemos expectativas y seguimos ahí, dándole vueltas al tema, ¿no? Y no le atacamos, ¿no? No le atacamos. Pienso. A ver, hay que ser valiente para afrontar un tipo de felicidad así, ¿no? Hay que pasar por el autoconocimiento, hay que pasar por ver cosas que no quieres ver de ti, por abrazar tus sombras, por... Estamos, sí, pero fíjate, ahora estamos hablando de una palabra que está muy, muy relacionada con la... que no hemos dicho aquí, que viene de la psicología, una palabra que está dentro de la asociación a la que nos hemos ligado para hacer lo de las pompas de jabón, que es la resiliencia, esa capacidad que tiene el ser humano para superar la adversidad, reponerse y renacer, como si fuera una flor de loto, como si fuera salir del fango, de las profundidades del sufrimiento y renovados y resilientes. Sí, yo pienso que es cuando también el instinto nos mueve a eso, ¿no? Porque ahora me venía al recuerdo cuando he estado en esos países o en esos lugares de esos países que muy miserables, lugares donde la vida se juega a cada momento, a cada instante, las personas no saben si van a estar vivas mañana, o también lo que podemos experimentar con familiares que se van a morir y que se están jugando ya las últimas jugadas. De repente yo me hice siempre esa pregunta, ¿y por qué feliz esta persona? ¿Por qué tiene ese brillo? ¿Por qué tiene esa mirada? Y yo creo que uno de los males de este tiempo, más que de esta sociedad, de este tiempo, es la dichosa esperanza de vida, ¿no? Creer que no nos vamos a morir. Claro, no, y que, bueno, me voy a morir a los 90, ¿no? Y de aquí a los 90, ¿qué hacemos? ¿No? Porque dices, bueno, dolor, esto... Pero la persona que de alguna manera se la está jugando, el vivir el futuro, vivir en el plan de pensiones, vivir en el que no me falte dinero para cuando me haga mayor, porque claro, mis hijos se van a ir, y si te mueres mañana... Vivir la tragedia para ser felices. Es decir, ¿qué pasa si te mueres mañana? ¿Se acabó todo? Es decir, entonces las personas que viven esas circunstancias nos enseñan eso. Viven el presente obligados, claro, no porque ellos quieran, porque son conscientes de lo que están viviendo y que se pueden ir mañana. Sí. Entonces viven, son alegres, son intensos, te lo dan todo. Claro. Porque se dan cuenta de que no tienen que guardar nada porque no se van a llevar nada, ¿no? Y eso lo vamos a tomar todos el día que nos tengamos que ir. Sí, pero no podemos esperar hasta ese momento. Claro, es decir, yo creo que hay que recordarse, hay una frase que decía Steve Jobs, que decía, si vives cada día como si fuera el último, llegará un día que no te habrás equivocado. Correcto.